Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. A esta hora se encuentra cerrada la vía Bogotá-Villavicencio en el sector del Ubal por trabajos en la vía en el kilómetro 57. A esta hora se presentan lluvias en la zona, por lo que se produce gran congestión vehicular. Las autoridades investigan la masacre de 5 personas en jurisdicción de Puerto Rico, en el departamento del Caquetá. Una de las hipótesis de las autoridades apunta que las víctimas habrían sido sorprendidas sacando oro de una de las minas que controlan en la zona las disidencias de las FARC. Entre tanto, una niña de 9 años cayó en un campo minado mientras recogía pasto con su familia en zona rural de San Vicente del Caguán. Su pronóstico es reservado y permanece en un hospital de Neiva. Tuvieron que amputarle su pierna y en la zona hacen presencia las disidencias de las FARC. 2 muertos y más de 6 heridos dejó un ataque del Clan del Golfo en una discoteca del corregimiento Canelos del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Se investiga la posible retaliación entre bandas criminales frente a estos hechos. Hay alerta en el país por la escasez de gasolina para aviones, así lo advirtió en las últimas horas la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en una carta enviada al Ministerio de Transporte tras un apagón eléctrico en la refinería de Cartagena el pasado 16 de agosto. En Valledupar, Pasto, Cúcuta y Leticia ya se suspendió el suministro de gasolina para avión y hay alerta en otras 9 ciudades del país. Según la Aeronáutica Civil, desde el 28 de agosto las aerolíneas podrían cancelar, modificar o reacomodar operaciones para ajustarse a la disponibilidad de combustible en el territorio nacional. Ecopetrol, por su parte, respondió que la falla en la refinería de Cartagena generó un déficit en las entregas de combustible de aviación en el país del 5%, y como medida importó 100.000 barriles de combustible que llegarán entre el próximo 31 de agosto y el 2 de septiembre al país. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este tema en las últimas horas, negó que haya escasez de combustible para aviones en el país y aseguró que se trata de una actividad irregular que ya está bajo investigación. El presidente de la República, Gustavo Petro, insistirá en cambiar la fórmula y la regulación vigente para reducir las tarifas de energía en el país. Arremetió en las últimas horas contra las empresas del sector y las acusó de especular con el precio obedeciendo a intereses económicos. Durante una locución grabada en el barrio La María de la ciudad de Cartagena, el presidente también cuestionó al magistrado del Consejo de Estado que tumbó el decreto que le entregaba facultades extraordinarias para regular los servicios públicos en el territorio nacional. Los gobiernos de Colombia y Brasil ratificaron que el régimen de Nicolás Maduro debe publicar las actas de las elecciones en Venezuela. A través de un comunicado, los cancilleres insistieron en la divulgación transparente de los resultados desglosados y verificables. En Venezuela, la oposición volvió a convocar a una gran movilización este miércoles 28 de agosto para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo que convalidó, sin mostrar ni una sola acta, la reelección de Nicolás Maduro. La Fiscalía de Venezuela citó al excandidato presidencial hoy de la oposición venezolana, Edmundo González, para rendir entrevista ante el despacho por la investigación relacionada a la publicación de las actas electorales. Edmundo González advirtió que no asistirá a la citación de la Fiscalía de Venezuela porque carece de garantías. Afirmó que lo acusan de delitos no cometidos y manifestó que desconoce la condición bajo la cual tiene que comparecer. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el... Bienvenidos, muy buenos días, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Aquí estamos, un gusto saludarlos en este amanecer, comienzo de semana, hoy es lunes 26 de agosto, ya conectados también en el canal de YouTube para quienes quieran entrar a esta hora. Lo más importante, y también temas de conversación en las redes sociales. En Bogotá la temperatura 9 grados centígrados, aún no comienza a amanecer. Con el tema, los temas virales de las redes sociales, muy activas durante todo el fin de semana, Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días, feliz inicio de semana de nuevo para usted, para todos los oyentes. Arranquemos, si le parece, con deportes, que es la tendencia arrancando la semana. Tendencia, Millonarios y Gameros. Su Millonarios porque perdió 2-1 con Águilas Doradas. Aunque había empezado ganando Millonarios, gol al minuto 9, finalmente cayó y le están lloviendo críticas al técnico Gamero por esta nueva derrota, que es una de las tendencias deportivas
deportivas, que no es la única. También muchos comentarios para Lucho Díaz. Comenzó ganando Millonarios. Minuto 9, sí señor. Terminó perdiendo 2-1. Si le logran ahí el empate al minuto 39 y al final este fin de semana 73. Águilas Doradas, ¿no? Sí, fue Águilas Doradas. El verdugo era el local, ganó 2-1 y por eso las críticas a Gamero. Todavía 0 goles, la gran contratación del fútbol colombiano. Sí, señor, 0 goles y Millonarios enredado. Es lo que le están diciendo a Gamero, que cuál es la solución para este equipo que prometía, que tiene la contratación más importante y mire usted, volvió a perder su Millonarios. Con todo dolor que Millonarios va muy mal este semestre. Yo pensé que el azul de hoy era por Millonarios. No, el azul de hoy es por el cielo infinito azul. El azul de hoy decía, por la misma razón de siempre. Bueno, para que cambiemos de tema, entonces también Lucho Díaz, porque llegó al partido número 100 con el Liverpool, anotó gol y ahí hay todos los elogios para el colombiano. También es muy fuerte la tendencia. Néstor vio el video en el aeropuerto del Búlgaro el sábado en la noche. Lo vi, el señor que se intentó suicidar sí, que es un video muy viral. Es un video muy viral, es un búlgaro que está en el aeropuerto, se queda sin plata, le cuenta después a la policía que fue víctima de un robo, es su versión. En videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto se ve que va muchas veces al cajero, pero en un momento quiebra una botella con un vidrio, intenta lesionarse, logra cortarse, eso genera pánico en el aeropuerto, confirma la policía que atiende este caso, que lo tienen que llevar a un hospital, ya le dieron de alta y ya este hombre salió del país. Ese video es registrado en todas las redes sociales como un episodio atípico en la zona en la que pasajeros, familiares estaban despidiendo a muchos el sábado en la noche. El señor ya se fue de Colombia, ya ¿verdad? Se fue del país, fueron lesiones leves, 2 en el pecho, una más en el cuello, que fue la que atemorizó, la que se alcanzó a ver en el video. Está bien, ya se fue. Y por último, una muy rápido, está creciendo muy fuerte la conversación con un numeral fuera Petro. Lo usan petristas, pero también opositores, para hablar de un episodio particular, el discurso del presidente Petro en San Basilio de Palenque, en Bolívar, en el que habló de reelección, no porque él la esté buscando, lo dijo Néstor, sino porque aseguró que hay quienes, sobre todo expresidentes, tienen miedo porque no encuentran un candidato que le puedan poner a él, que de poderse, él le ganaría a cualquiera. El presidente Petro estaba en ese momento, San Basilio de Palenque, hablando de un tema diferente. Y lo comienzan a aplaudir, le comienzan a gritar viva Petro, y ahí es cuando tiene pues hace un paréntesis en el discurso para hablar de eso. Su declaración en plaza pública, hablando de la posibilidad, y obviamente eso enciende muchas sensibilidades, hablando el presidente del Caribe colombiano de la posibilidad de una reelección. Escúchenlo ustedes. Se me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados? Que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen alma bendita, no, por favor, lejos, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Le ganaríamos una y otra vez, pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos, lo que hay que es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar aún más, que pueda ser el sueño. Véalo por el lado positivo, el presidente Petro sabe que meterse en el tema de la reelección tendría muchos escenarios, muchas consecuencias. El presidente Petro dice que él volvería a ganar las elecciones, las encuestas dicen lo contrario. El presidente Petro en cualquier encuesta está en lo que ha estado siempre, en lo que estuvo en la primera vuelta de las elecciones de hace 2 años, que es el 30% de la favorabilidad en el país. El presidente logró llegar al 50%, moviéndose hacia el centro, pero el Petro que ha gobernado es el Petro más a la izquierda. A propósito de la reelección, finalmente establecieron una nueva posición los gobiernos de Colombia y de Brasil sobre las elecciones en Venezuela. Dicen ambos gobiernos, Lula de Brasil y Petro de Colombia, que la credibilidad en el sistema electoral y en el supuesto triunfo de Nicolás Maduro solo se puede restablecer publicando las actas, que es lo que no ha hecho Nicolás Maduro. Han pasado ya 4 semanas desde el 28 de julio, cuando se produjeron esas elecciones. Ganó Edmundo González, se las robó las elecciones Nicolás Maduro. Esta es la declaración 4 semanas después del canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. El presidente Gustavo Petro está convocando a la Comisión de Relaciones Exteriores para el próximo martes y en esa
reunión va a compartir sus puntos de vista y posiciones con los miembros de la comisión, destacadamente los expresidentes. Yo estaba en conversación con todos los expresidentes, excepto el expresidente César Gaviria. Esa reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en donde debería haber una posición de todo el Estado colombiano, no solo del gobierno de Gustavo Petro, para eso está establecida la asesora, va a ser mañana en la Casa de Nariño, a diferencia de la reunión de la semana pasada, que fue en la sede de la Cancillería en el Palacio de San Carlos. Esta declaración de Colombia y de Brasil intentando no cerrarle la puerta, creándole algún camino al presidente Maduro, al dictador Maduro de Venezuela. Juan David Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, la publicación de este comunicado conjunto entre Colombia y Brasil sobre la situación actual en Venezuela está, por un lado, mencionando que deben exigir la publicación de las actas para poder confiar y tener credibilidad en el proceso electoral venezolano. Actas, según el comunicado de ambos presidentes, desglosados y transparentes. Además, mencionan que todos los implicados, puede ser entre gobierno de Venezuela y la oposición, eviten recurrir a actos de violencia y de represión. Ante esto respondió el líder opositor Juan Pablo Guanipa, quien celebró la decisión de seguir exigiendo la publicación de las actas, pero también cuestiona el llamado de ambos presidentes para evitar precisamente que los involucrados recurran a actos de violencia. Para Guanipa es Nicolás Maduro el que está atentando contra la población venezolana. Le cuento además que el próximo martes habrá una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que está presidida por el presidente Gustavo Petro y quien hace parte los expresidentes colombianos, quienes ya dijeron que no van a asistir. Es Álvaro Uribe, quien ya envió un memorando al canciller Luis Gilberto Murillo con sus puntos a tratar, y también conocimos que César Gaviria no va a contestarle a Luis Gilberto Murillo, no va a asistir a esta Comisión de Relaciones Exteriores porque no está de acuerdo con la política internacional que maneja el gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan David Ríos, Blue Radio. Juan David, 4 semanas después de las elecciones, la actitud de Maduro es más dictador que nunca, más represor que nunca. Anoche el régimen detuvo a una muy conocida periodista acusada de terrorismo e instigación al odio en desarrollo de esa campaña de persecución, de crítica a cualquiera que se oponga al régimen de Maduro. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, señor Néstor, buen día. En la sede policial de Maripérez, acá al norte de Caracas, amanece detenida la periodista Carmela Longo, luego de que anoche le fuese allanada su vivienda, su residencia, y tanto ella como su hijo, con condición de autismo, fuesen llevados a esta sede policial. A las horas el muchacho fue liberado, pero ella quedó allí arrestada. Información oficial de Fiscalía de la Policía hasta ahora no hay. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa confirmaron que la periodista, muy conocida acá en Venezuela, será llevada a tribunales mañana martes para ser acusada de terrorismo e instigación al odio. De hecho, el juzgado donde lo van a llevar es especialista en terrorismo. En el allanamiento de su residencia, los funcionarios tomaron algunos equipos de computadora y el procedimiento además ocurrió 5 días después de que ella fuese despedida del diario Últimas Noticias, afín al oficialismo, donde cubría pues la fuente de espectáculos. Con este caso, Néstor, ya son 12 los periodistas o trabajadores de la prensa que están tras las rejas, 8 de ellos detenidos luego de la elección del 28 de julio, y entre esos 8, el caso que más resalta hasta ahora es el de Ana Carolina Guaita, arrestada cuando buscaban a sus papás, que son activistas políticos. De hecho, su mamá, aún en resguardo, habló a un medio digital acá en Caracas. Soy víctima de la peor estrategia gubernamental que se pueda ver en la historia del mundo. Tengo a una hija, mi hija Ana Carolina Guaita, como rehén, porque no me pudieron agarrar a mí, que me están acusando de barbaridades terribles por el solo hecho de ser una opositora. No es posible. Yo sé que el daño no es para ella, el daño me lo quieren hacer a mí. A mí es que quieren torturar, a mí es que quieren hacerle tortura psicológica. Adicional a este caso, Néstor, de los periodistas detenidos, el otro hecho importante acá en Venezuela tiene que ver con el Mundo González Urrutia, que es esperado hoy a las 10 de la mañana, es decir, en poco más de 3 horas, en la Fiscalía. Sin embargo, en un video colgado anoche en sus redes sociales, afirma que no hay garantías para su comparecencia, que desconoce en qué condición es llamado, si como imputado, como testigo, como experto o cualquier otro, por lo cual da a entender que no acudirá al Ministerio Público. Néstor. Gracias, Santiago. 5 de la mañana, 44 minutos. El gobierno anuncia una nueva estrategia para bajar las tarifas de energía en Bogotá. Después de quejarse, después de una diatriba contra las empresas generadoras de energía en Colombia, que son 5, algunas públicas, el presidente Gustavo Petro anuncia desde Cartagena, en donde estuvo el fin de semana, que
una de las quejas recurrentes allí en el Caribe son las tarifas de energía. Dice que buscará cambiar la fórmula tarifaria en muy corto plazo y que eso debe traducirse o debería traducirse en reducción de las tarifas para todos los colombianos. Un modelo diseñado para que el pueblo pague más. Tenemos que replantear esta fórmula y la regulación vigente para evitar que estas empresas establezcan precios que vayan en contra del desarrollo industrial de Colombia, del desarrollo nacional y del bolsillo de las y los colombianos. Y en este gobierno lo hemos intentado, pero hemos encontrado obstáculos en el camino, como ya lo he señalado, para mantener esta situación de injusticia. Han declarado irregulares los nombramientos de las personas que queremos que nos representen. Esta es una queja del presidente contra tribunales, el Consejo de Estado en Colombia, que es cierto, ha tumbado por irregulares esos nombramientos en la Comisión de Tarifas de Energía. Y el presidente Petro, en vez de arreglar el entuerto, se queja. El presidente al final utiliza este espacio, fue una locución de anoche transmitida a las 7 en los canales de radio y televisión, utiliza ese espacio para anunciar cambios en la tarifa y para quejarse contra los generadores. Juan Esteban Castañeda. Néstor, muy buenos días. A través de una locución que duró poco más de 12 minutos, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de las tarifas de energía en el país. El mandatario se despachó contra las generadoras de energía, pues las acusa de especular con los precios de la electricidad a su favor y se quejó de los obstáculos que ha encontrado en el camino de modificar la regulación tarifaria. Colombia es el único país de América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado. Oigan, las empresas pueden fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular. Cuando intenté a través de un decreto, como ordena la Constitución, regular las tarifas, un magistrado decidió tumbar el decreto sin apenas quizás leerlo. Lo anterior fue justo cuando el mandatario quiso quitarle la competencia de la regulación a la CREC a través de un decreto que le daba el poder de fijar las tarifas por su cuenta. Sin embargo, esa iniciativa se cayó en el Consejo de Estado por considerar que se saltaba la ley de servicios públicos. De igual forma, el presidente aseguró que seguirá insistiendo hasta cumplir con su promesa de bajar las tarifas. Por lo mismo, ahora está impulsando una nueva ley que le daría el poder de cambiar los requisitos para ser parte de la CREC y ordenar a esa entidad la creación de un nuevo marco para las tarifas de energía. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan Esteban, 5 de la mañana, 47 minutos. Mucha atención, esta mañana hay nuevo ataque de las disidencias de las FARC en el departamento del Caquetá, en donde se tomaron el municipio de Silvia, en Cauca. En un video se ve a estos disidentes manifestándole a la comunidad que estarían haciendo control territorial y amenazan a quien quisiera detenerlos. Lina Vera. Néstor, buenos días. Y es que en un video que se difundió en redes sociales se puede oír cómo uno de los integrantes del grupo armado anunció que junto a sus compañeros llevarán a cabo labores de patrullaje, además de monitoreo en Silvia, Cauca. El mensaje del disidente fue muy claro, advirtió que desde el grupo armado no quieren que en el sector transiten marihuaneros o ladrones. Este hombre enfatizó en que su mensaje debe ser difundido a las diferentes veredas del municipio, de tal manera que toda la población se dé por enterada. Hoy unidades del Frente Agüero Ramos hacemos presencia aquí en Silvia, Cauca, por lo cual vamos a seguir patrullando las 24/7, por lo tanto no queremos ver marihuaneros. Aquí vamos a estar presente, bloque occidental, comandante Arenas, Frente Agüero Ramos, presente aquí en Silvia, Cauca. Dichas acciones estarían generando temor en los habitantes del Cauca, pues la comunidad se encuentra confinada, así lo confirmó el coordinador de Indepaz, Leonardo González. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. No se puede banalizar o minimizar estas dictaduras locales, pues son fuente de riesgo permanente, ya que luego de estas amenazas siempre hay un crimen. Desde la gobernación del Cauca también hicieron un llamado al Ejército Nacional para que redoblen sus esfuerzos en esta zona y exigieron a estos grupos armados apartar a la población del conflicto. Cali amanece hoy con 20 grados de temperatura, tiempo seco en la capital del Valle. Lina, gracias. Amanece en Bogotá, 5 de la mañana, 49 minutos. Sin mayor resultado terminó la reunión, la primera gran cumbre del nuevo gobierno de Panamá, con representantes del gobierno Petro en la zona de frontera entre los dos países, entre Colombia y Panamá. Allí, con autoridades regionales, intentaron crear alguna clase de alternativa, pero Panamá sigue con la frontera cerrada. Este es el gran problema migratorio de Antioquia y de Colombia. Héctor Santamaría.
Néstor, buenos días. Que la migración no solo sigue siendo un drama para los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos, sino para los municipios por donde cruzan. Por tal motivo se cumplió una nueva reunión en Urabá para buscar soluciones inmediatas a esta problemática. El canciller Luis Gilberto Murillo, luego de visitar Capurganá y varias localidades de Antioquia y Chocó, expresó que se buscan acciones conjuntas con Panamá y Estados Unidos. Como consecuencia estamos aquí con el señor canciller, conociendo de primera mano lo que ustedes nos acaban de mencionar. No vamos a comprometernos a decirles que regresamos mañana o que vamos a resolver todos los problemas, porque no quiero, en primer lugar, decirle mentira a otros. A pesar de ello, el alcalde de Necoclí, Guillermo José Cardona, fue quien alzó la voz y pidió que no haya más reuniones, sino acciones concretas. No quiero más reuniones. Estoy cansado de tantas reuniones en el territorio con el tema, porque no veo soluciones. Y por tal motivo, en representación de la Gobernación de Antioquia, lo que están pidiendo es una ruta humanitaria luego de la instalación de alambres de púas por parte de Panamá y además del inicio de los vuelos de deportación, donde recordemos ya se hizo el primero con 29 personas. Lo que preocupa es que según cifras de Panamá, 230.000 migrantes han cruzado la inhóspita selva del Darién en este año desde Colombia hacia Panamá. Medellín, el Valle Aburrá, amanecemos con 17 grados de temperatura. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las 5 de la mañana, 51 minutos. El gobierno de Bogotá planea endurecer medidas por el racionamiento en Bogotá. Se nos olvidó la verdad que teníamos crisis de agua y el consumo se disparó nuevamente. La verdad es que ya no hay quien tome medidas por el tema de la reducción en los embalses. Chuza, que es uno de los embalses, había llegado a su nivel más bajo hace 11 días consecutivos, pero debido a la escasez de lluvia, en teoría estamos en fenómeno en temporada de invierno, hay nuevamente necesidad de recordarle a los bogotanos que estamos en crisis de agua, después de la última revisión con el incremento de 16 a 16,5 metros cúbicos por segundo, vendrán medidas adicionales que serán anunciadas en estos próximos días. La gerente del acueducto en Bogotá, Natasha Avendaño. Pero el problema es que la otra variable no ha sido la que esperábamos. Las afluencias en el sistema Chingaza han estado por debajo del histórico, por debajo del 60% del histórico. Es decir, han estado muy por debajo de las expectativas, y eso es lo que nos lleva a hacer nuevamente este llamado a los bogotanos. Necesitamos un esfuerzo adicional. Esto es, volvamos a ese nivel de conciencia que teníamos. Ha llovido menos y seguimos consumiendo lo mismo. 5:52 minutos. Hay una noticia internacional de última hora. Esta mañana en Ucrania, en donde, atención, Rusia lanzó uno de los mayores ataques desde que comenzó la guerra hace 2 años y medio. Uno de los ataques más grandes, este de hoy, contra Ucrania, mientras Ucrania dice que sigue contraatacando en territorio ruso. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. 200 misiles y drones que han afectado a 15 de las 24 regiones ucranianas. Los datos, para que demos la credibilidad que tienen, no los da Rusia. Los ha dado el propio primer ministro de Ucrania, que se llama Denis Shmyhal, y lo ha hecho en su cuenta de Telegram. Según ha explicado, las fuerzas rusas han empleado en el ataque drones, misiles de cruceros y misiles hipersónicos Kinzhal. Estos últimos misiles son los más difíciles de interceptar de todo el arsenal ruso, y Ucrania es tremendamente vulnerable a los ataques de esos misiles. Han sido afectadas las regiones de Volyn, Dnipropetrovsk y Zaporilla, pero sobre todo el objetivo principal del ejército ruso ha sido de nuevo la infraestructura energética, aunque algunas imágenes que circulan por internet señalan que también se han producido ataques contra depósitos de agua en algunas zonas de Kiev, de la capital, y también en Dnipropetrovsk, otra zona cercana a la capital. Los ataques, como digo, han afectado principalmente a la ya de por sí mermada infraestructura energética de Ucrania, que se prepara para un invierno que está por llegar con unas condiciones ciertamente precarias. De hecho, los habitantes de Ucrania y principalmente de la capital vienen sufriendo últimamente importantes cortes de suministro eléctrico como consecuencia de los recurrentes ataques por parte del ejército ruso. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a denunciar estos ataques de Rusia,
que dice ponen en peligro a la población civil. De hecho, 3 personas habrían muerto como consecuencia de estos ataques, pero ha anunciado en su discurso a la nación que el ejército ucraniano ha tomado el control de otras 2 localidades en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas de Kiev ocupan decenas de pueblos tras cruzar la frontera a principios del pasado mes de agosto, contra todo pronóstico y por sorpresa. Ucrania sigue siendo prisioneros en territorio ruso. Recordemos que Ucrania y Rusia han intercambiado este fin de semana 115 soldados de cada bando que estaban bajo cautiverio enemigo. Por último, Ucrania también ha denunciado esta mañana a Bielorrusia, que es país aliado de Moscú, de concentrar tropas en su frontera, y advirtió que Minsk estaría pensando en colaborar de nuevo en la invasión de Ucrania, Néstor. Enrique, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. Atención, está cerrada la vía esta mañana entre Bogotá y Villavicencio. Hay arreglos que están adelantando en este momento en el puente militar que instalaron allí en el kilómetro 57. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio desde el sector del Lugar en la localidad de Usme hasta el kilómetro 35 por trabajos de mantenimiento en el puente metálico 2. El puente militar instalado en ese punto de la vía al llano en el sector de Naranjal. En estos momentos hay control al tránsito instalado con Parisiga en el kilómetro 57 y las llovinas en varios sectores de la vía complican aún más la movilidad. Hay que decir que hay horarios para el paso de los vehículos en los 2 sentidos. Ya pasó el primer turno, que es en el sentido Bogotá-Villavicencio, entre la 1 y las 3 de la mañana, y en estos momentos estamos en el turno en el sentido Villavicencio-Bogotá, que es desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, es decir, el próximo turno durará 2 horas, que servirá sobre todo para descongestionar la vía aquí en el sur de Bogotá, desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Por eso, por este cierre, ya en estos momentos empieza el trancón en el sur de la capital del país y se empieza también a complicar la operación de Transmilenio, que anuncia que varias rutas del SITP tuvieron que tomar desvíos, algunas de ellas la 330, la 539, la 674, entre otras rutas que toman, por supuesto, en el sector del Ubal y que llegan hasta el portal de Usme de Transmilenio, Néstor. Felipe, 5 de la mañana, 56 minutos. No dicen nada los indígenas que están en La Rioja, en el centro de Bogotá, desde hace muchos meses, sobre el video de este fin de semana, en el que se ve a uno de esos líderes indígenas golpeando sin ninguna misericordia a su esposa, o a quien sería su pareja. La despierta y le pega repetidamente una y otra vez. Los indígenas, para ellos es un maltrato normal, no dicen absolutamente nada, ninguna explicación. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Indignación y rechazo ha generado un video en el que se ve la agresión, la violencia intrafamiliar por parte de un vocero de la comunidad indígena Embera en La Rioja. Este resguardo indígena ubicado en la capital de la República de los Embera, hay que tener en cuenta que este hombre se llama Saúl Arias y permanece en libertad. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán ha sido enfático en que este hombre debe responder por justicia ordinaria y no por la jurisdicción especial indígena. Roberto Angulo es el secretario de Integración Social de Bogotá. Dice que a pesar de que la mujer no quiso recibir ayuda cuando llegaron a La Rioja, sí están adelantando todos los trámites para poder judicializar a este hombre. Los hechos ocurrieron específicamente el 17 de agosto, quedaron registrados en un video. Establecieron contacto con la presunta víctima, pero ella se negó a dar declaraciones al respecto. Aún así, por tener el video, activamos la ruta de la comisaría permanente del CAPIB. Una vez activada esta ruta, se notifica a la fiscalía y empieza el proceso para hacer una notificación de medidas de protección iniciales. Néstor, y es que recordemos que a propósito de la presencia de los indígenas en Bogotá, hay más de 2.130 indígenas en la capital de la República. Dicen desde la Consejería para las Víctimas que el 80% de los indígenas quisieran regresar a sus territorios. Sin embargo, este proceso no se ha dado. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco
harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención. Avianca está anunciando esta madrugada que suspende la venta de tiquetes desde Bogotá y hacia Bogotá con Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Primera decisión de las muchas que van a venir en estos días por una inédita crisis, nunca la habíamos visto, de escasez de combustible para aviones en Colombia. Ese combustible se llama Jet A1, usualmente se produce o se producía suficientemente en la refinería de Ecopetrol en Cartagena, pero no está saliendo en las cantidades que necesitan las aerolíneas. A través de IATA, que es la Asociación de Aerolíneas Internacionales, de la que son socias, por ejemplo, Avianca o LATAM desde Colombia, advierten que las aerolíneas se están quedando sin gasolina en los aeropuertos de varias ciudades, Pasto, Montería, Leticia, Valledupar, Cúcuta y Bucaramanga, y que solo quedan reservas para 3 o 4 días porque los distribuidores no les pueden garantizar el combustible que necesitan para operar estas aerolíneas. Los distribuidores de ese combustible son Terpel, Chevron y WFS, que no tienen todo el combustible de avión que necesitan. Por ejemplo, Terpel solo podrá entregar el 85% del combustible que se necesita para garantizar la operación aérea en todo el país. Y Ecopetrol dice que solamente hay una reducción, primero era de 7%, pusieron a sobreproducir la refinería de Barranca Bermeja, y ahora dice Ecopetrol la crisis es solamente del 5%. Todo producto de un cortocircuito, se les fue la luz en Barranca Bermeja y vamos a tener que importar 100.000 barriles de petróleo, que solo llegarían al país el próximo fin de semana. Por esa razón, la Aeronáutica Civil autorizó a las aerolíneas a suspender o a cancelar vuelos en todo el país. La autorización es a partir del miércoles de esta semana, quiere decir pasado mañana, pero está comenzando anticipadamente, repito, en este amanecer. Se necesitan 220.000 barriles, que es lo que produce la refinería de Cartagena todo el día, para la garantía del ACPM, del diésel y de la gasolina que se consume en Colombia. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema, de la decisión del Aerocivil, de los esfuerzos de Ecopetrol y de la negativa del presidente Gustavo Petro, que increíblemente dice que no es cierto que estemos en modo de escasez, que lo que existe es una actividad irregular que está bajo investigación, sin explicar ni de quién es responsabilidad la irregularidad o cuál es la irregularidad a la que se refiere. Muchas historias para compartir con ustedes. Este tema de Ecopetrol, por supuesto, va a afectar notablemente la operación aérea. Si usted tiene vuelos pendientes, si usted tiene pensado viajar, le sugiero que mire cómo está el itinerario de sus vuelos, muy posiblemente se lo van a reagendar. Hablando del presidente Petro, les voy a contar de la arremetida de anoche contra las empresas generadoras de energía, contra el Consejo de Estado y contra las empresas distribuidoras, todo por los precios de la energía, especialmente en el Caribe, en donde estuvo el fin de semana. Fue una alocución no en directo, como solía suceder, sino grabada en un barrio, La María de Cartagena, en donde dijo que su gobierno ha hecho todo para cumplirle a la costa, pero que las tarifas de luz siguen altas porque los generadores de energía son 5 empresas, no todas privadas, que especulan con el precio
son las responsables, y además culpó a un magistrado que dijo le tumbó un decreto que le daba facultades especiales para intervenir las tarifas de servicios públicos. Se refiere al nombramiento de un comisionado de la CREG. Dice el presidente Petro que un magistrado sin leer tomó la decisión. Se refiere al magistrado Roberto Serraro, que en marzo de este año fue quien suspendió el decreto que decía que el presidente va a regular las tarifas de servicios públicos y que esa es una facultad, dijo el Consejo de Estado, que solamente le corresponde a la CREG, la Comisión Reguladora de Tarifas de Energía. Bienvenidos, tenemos controversias para contarles esta mañana. Este fin de semana se cumplieron las protestas de la gente a propósito en Guajira, Magdalena Cesar, y advierten los alcaldes desde allí, en el Atlántico y en todo el Caribe, que si no bajan las tarifas de energía, podría haber un estallido social, que es la explicación por la cual el presidente Petro hace su alocución de anoche. El presidente Petro, que no ha logrado en 2 años largos de gobierno contener el tema de las tarifas, ahora le echa la culpa a los generadores y al Consejo de Estado. Amanecemos con una nueva masacre. Ocurrió anoche en el departamento de Caquetá, zona de Puerto Rico, en donde disidentes de las FARC mataron a 5 personas, se metieron a una mina controlada por los disidentes, estaban trabajando allí los mineros, los mataron estos disidentes en la misma zona en Caquetá, en donde una niña de 9 años cayó en una de esas terribles minas antipersona cuando recogía pasto con su familia. Cayó, le tuvieron que amputar a ella, una víctima por supuesto inocente en Colombia, le amputaron una de sus piernas. Y en Bolívar, en el municipio del sur de Bolívar, el Clan del Golfo mató a 2 personas e hirió a otras 6 en una discoteca. Entre los muertos hay un soldado que estaba en ese momento de permiso. Historias para compartir con ustedes. Les hablaré también del evento que tuvo el gobierno en San Basilio de Palenque. Allí el presidente Petro habló del tema de reelección y dijo que volvería a ganar las elecciones. Y dijo que tiemblan los expresidentes, que tienen miedo de encontrar un candidato para enfrentarlo, refiriéndose a las elecciones del 2026. Pero dijo que no se va a presentar y que seguramente eso lo que debe producir es un fortalecimiento del candidato de la izquierda en Colombia. Vamos a hablarles de la vía al llano, que amanece cerrada por problemas otra vez en el puente, en el kilómetro 58, un puente, el Militar, en donde están en reparación en este momento. Invías dice que si cumple con la normatividad técnica, el puente que no quiso recibir Coviandina, que sería la solución a ese permanente problema de movilidad. 6 de la mañana, 7 minutos, un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Si usted tiene vuelo pendiente, le repito, es mejor que verifique con su aerolínea, porque muy posiblemente vamos a tener una semana de caos en el sistema aeronáutico. Hoy es el Día del Perro. Para quienes tenemos mascota, hay que celebrarlo. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hay alerta por la escasez de combustible para aviones en Colombia. Ante esta situación, las aerolíneas han tenido que implementar medidas de emergencia y ajustar sus operaciones para mitigar el impacto. Que en total podríamos tener unos 13 aeropuertos afectados. Aerocivil tomó decisiones, por ejemplo, permitir flexibilidad en los itinerarios desde las 0 horas de este miércoles 28 de agosto y hasta la medianoche del 4 de septiembre. En la capital del departamento del Cesar es donde se está dando este primer impacto con la suspensión de vuelos durante la semana del 26 de agosto al 2 de septiembre. Otra terminal aérea en crisis en el Caribe es la de Cartagena. Para el aeropuerto Rafael Núñez hay suspensión de suministro desde el pasado viernes para una sola aerolínea, pero para hoy se tiene prevista la adopción de esta medida en otras 3 aerolíneas más. En Barranquilla hay inventarios críticos, lo que puede comprometer la operación en el transcurso del día. En Montería también se aplicó la suspensión para algunas aerolíneas desde este domingo. Sin embargo, sigue operativa la terminal aérea, al tiempo que en Santa Marta habría alerta por crisis en materia de inventarios a partir de hoy. Frente al tema, Ecopetrol, luego de que se registrara una falla eléctrica el pasado 16 de agosto, dio un parte de tranquilidad. Aseguró que hizo la importación de 100.000 barriles que llegarán la próxima semana para garantizar el suministro de combustible para aviones. A través de su cuenta en X, el presidente Petro aseguró que no hay escasez de combustible para avión. Lo que existe es una actividad irregular que ya está bajo investigación. Al gobierno, por supuesto, le están lloviendo críticas por esta situación. Habló el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. Desde el 16 de agosto, el presidente de Ecopetrol tenía conocimiento de lo que podía ocurrir y hoy lo estamos enfrentando.
El presidente Gustavo Petro habló sobre la crisis tarifaria para 7 departamentos de la costa caribe colombiana. En la locución presidencial dijo lo siguiente: cambiaremos la fórmula tarifaria, ustedes tendrán la oportunidad de apoyarnos para que no se atraviesen los intereses poderosos que le quitan el bienestar a la gente. Bogotá sigue en racionamiento de agua por cuenta de la media capacidad de los embalses que abastecen a la capital. Según el reporte de las autoridades, el derroche de agua ha ido en aumento en comparación con la subida de los niveles de las represas por falta de lluvias para suplir la demanda. Natacha Avendaño es la gerente de la empresa Acueducto de Bogotá. Buscábamos precisamente que el promedio de esta medida de restricción fuera un consumo de 16.6 metros cúbicos por segundo. Lo hemos logrado, estamos en 16.5. Que la otra variable no ha sido la que esperábamos. Las afluencias en el sistema Chingaza han estado por debajo del 60% de la historia. Las autoridades en Caquetá investigan el asesinato de 5 personas, hechos que ocurrieron en la vereda El Recreo, zona rural del municipio de Puerto Rico. Las víctimas, al parecer, pertenecían a una banda que se dedicaba a la minería ilegal. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial y un avance de la investigación de este hecho. En un hospital de Neiva se recupera la niña de 9 años que pisó una mina antipersonal, quien mientras recogía pasto con su mamá y su abuelo en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, fue impactada por una de estas minas. Se pronunció el secretario de San Vicente del Caguán, Oscar Mauricio Santiago. Combates entre los grupos, entre ellos mismos y el ejército, así como la instalación de campos minados que han venido afectando de manera recurrente no solo a la fuerza militar. Hemos tenido en junio 2 soldados que cayeron en campos minados. El expresidente César Gaviria no va a acudir a la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde otros expresidentes están también involucrados, por una simple razón: no está de acuerdo con la política internacional del presidente Gustavo Petro, por lo que no va a asistir a la Comisión de Relaciones Exteriores del próximo martes, ni tampoco le contestará al canciller Luis Gilberto Murillo frente a la posición que tiene el gobierno colombiano en Venezuela. También consultamos con el expresidente Álvaro Uribe, no va a asistir a esta comisión, pero dejó sus posturas claves para tener en cuenta en la reunión del próximo martes. El presidente Gustavo Petro volvió a hablar este fin de semana sobre el tema de la reelección, insistiendo en que no le interesa por ahora, pero aseguró que está buscando un sucesor para continuar con lo que llamó el proyecto democrático. Aseguró que no hay ningún candidato que de todas maneras se le pueda oponer. Me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados? Que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen alma bendita, no, por favor, lejos, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Una pelea más se firma a los agarrones y encontronazos que han tenido el presidente Petro con el alcalde Carlos Fernando Galán. Esta vez tiene que ver con la terminación del contrato de forma unilateral entre Copasa y la Subred Centro Oriente de Bogotá para demoler la torre de central del Hospital San Juan de Dios. Y es que el presidente confirma que la Supersalud ordenó suspender la construcción del nuevo hospital. Sin embargo, Galán afirmó que se trataría de una decisión completamente arbitraria. La decisión de terminar unilateralmente el contrato para recuperar el San Juan de Dios, adoptada por el interventor del Gobierno Nacional, pone en riesgo la salud de los bogotanos y el patrimonio de la ciudad. En Bogotá somos respetuosos de las competencias de la nación, pero nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del Gobierno Nacional sobre Bogotá. Continúa la pelea entre Coviandina y el Invías por la entrega de las obras del viaducto 58 en la vía Bogotá-Villavicencio. El concesionario insiste en que las obras no cumplen los parámetros técnicos. Está cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por arreglos en el puente militar que está instalado en el kilómetro 57 en el sector de Naranjal. Hay horario para el paso de vehículos de a 2 horas por sentido, sin embargo ya la movilidad en el sur de Bogotá se empieza a complicar. Las autoridades piden justicia hacia la mujer integrante de la comunidad en Vera en la unidad de protección integral en La Rioja, donde fue golpeada brutalmente por su pareja dentro del resguardo, hecho que fue grabado y subió a las redes sociales, y se solicita una respuesta clara para que estos casos no se repitan. Ante el suceso se pronunció la exdirectora de la unidad de víctimas, Patricia Tobón Yagari. Se viene generando violencia intrafamiliar aquí en estos sitios donde están estas comunidades, que requiere también el acompañamiento de las instituciones para que haya justicia real para las mujeres y protección. La Fiscalía de Venezuela citó hoy al excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, para que comparezca ante ese despacho por la investigación relacionada a la publicación de las actas electorales. El líder opositor deberá comparecer en una representación fiscal del Ministerio Público acá en Caracas el 26 de agosto a las 10 de la mañana, como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informativos, asociación para delinquir y conspiración. Sin embargo, pareciera que González Urrutia no acudirá a esta citación de la Fiscalía. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena
por anticipado y ahora impulsa una situación sin garantías de independencia y del debido proceso. 200 misiles y drones que han afectado a 15 de las 24 regiones ucranianas. Las fuerzas rusas han empleado en el ataque drones, misiles de cruceros y misiles hipersónicos Kinzhal. Han sido afectadas las regiones de Volyn, Dnipropetrovsk y Zaporilla, pero sobre todo el objetivo principal del ejército ruso ha sido de nuevo la infraestructura energética, aunque algunas imágenes que circulan por internet señalan que también se han producido ataques contra depósitos de agua en algunas zonas de Kiev, de la capital, y también Dnipropetrovsk. Kamala para el pueblo. On behalf of Americans like the people I grew up with. Acepto su nominación para presidenta de los Estados Unidos. Fue el discurso más esperado de la semana y el más importante de la carrera política de Kamala Harris, en el que contrastó su experiencia de vida y valores con lo que Donald Trump dice representa para Estados Unidos, quien también hizo un llamado a escribir la nueva historia de Estados Unidos junto a los votantes y además agradeció a Joe Biden por su liderazgo. A esta hora están en marcha esfuerzos internacionales de Estados Unidos, Francia y Naciones Unidas para detener la escalada del conflicto en la frontera norte de Israel, donde Hezbolá disparó cientos de cohetes en represalia por el asesinato a manos de Israel de un alto comandante de Hezbolá en el Líbano el mes pasado. Israel respondió con fuertes ataques aéreos en el sur del Líbano. En tanto, en el Cairo terminó sin acuerdo una nueva ronda de conversaciones para alcanzar un alto al fuego en Gaza que podría detener también la guerra con Hezbolá. Luis Díaz fue figura en la jornada 2 de la Premier con el Liverpool. El guajiro aportó un gol y una asistencia en la victoria 2-0 sobre el Brentford. Por su parte, Rafael Santos Borré marcó para Internacional de Porto Alegre en la victoria 1-0 sobre Cruzeiro. Y Miguel Monsalve hizo lo propio con Gremio en el 1-0 también frente a Criciúma. En los Estados Unidos, el Cucho Hernández marcó en la final de la Leagues Cup con el Columbus Crew. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Mucha atención. Avianca, que es la principal aerolínea en Colombia todavía, está suspendiendo esta mañana, Felipe, ojo, vuelos. Ninguna ciudad del Caribe colombiano, pero también San Andrés, no solo en territorio continental. Efecto de la decisión de Ecopetrol de suspender parte de la venta de combustible para aviones, que es un combustible especial, producto de una falla que hubo la semana pasada, hace ya 10 días en realidad, en la refinería en Cartagena. Todo como un efecto en cadena. Ya vamos esta mañana en que las aerolíneas comienzan a suspender su operación aérea y su venta de tiquetes por problemas en el suministro de combustible. Néstor, ¿eso a qué obedecerá? Yo creo que obedece a nombrar funcionarios incompetentes en los cargos, Néstor. Esto no tiene antecedentes en Colombia. Felipe, no recuerdo yo, pues en los últimos 50 años algo parecido. Hubo un daño técnico en la refinería de Cartagena, que yo creo que a eso se refiere el presidente Petro con lo de estamos investigando una irregularidad. Pero el presidente Petro después dice, no hay escasez de combustible. Sí hay escasez de combustible. Sí, claro que hay. Niega, Felipe, lo niega el presidente, pero lo admiten sus funcionarios, Aeronáutica Civil, que dio permiso para suspender vuelos. Lo admite Ecopetrol, que dice, tenemos que importar combustible desde el exterior. Lo admite IATA, que es la Asociación de Aerolíneas, que dice, ojo, que solamente nos queda combustible para 3 días a partir de ayer.
Es decir, a partir del miércoles de esta semana se sentirá la crisis más dura. De hecho, Néstor, desde ayer están suspendidos los vuelos a Valledupar. De hecho, ayer hubo aglomeraciones y todo, porque tú te imaginas, tú listo para ir a trabajar y te dicen no hay vuelo, y hoy tampoco se está volando a Valledupar. Y el problema es que en Valledupar y en algunas ciudades la única aerolínea que va es Avianca. Claro, entonces si suspende Avianca, tú quedas o con Copetran o con... Expreso Brasilia. No hay otra. Copetran es departamento de flota. Sí, no hay otra. 6 de la mañana, 19 minutos. La crisis arranca en Cartagena y se está sintiendo esta mañana particularmente en vuelos desde o hasta Bogotá hacia el Caribe. Vanessa Saldarriaga. Néstor, efectivamente los efectos ya están golpeando a la región Caribe por esta crisis de desabastecimiento de combustible para aviones. Arranquemos con el departamento del Cesar, donde ya hay impacto con la suspensión de vuelos o con la venta de vuelos para esta semana hasta el 2 de septiembre por parte de la aerolínea Avianca. Es una medida que afecta a 5 rutas semanales que cubre Bogotá y Valledupar, siendo que las ventas en el portal digital ya fueron retiradas con el mensaje: no hay vuelos para este día, sin que al respecto se anuncie un plan de reubicación para los viajeros que ya habían comprado tiquetes previamente para esta ruta. Entre tanto, EasyFly, que es la otra aerolínea que opera hacia el Alfonso López Pumarejo, continúa ofreciendo su ruta semanal entre Valledupar y Barranquilla, pero adivine, ya están incrementando los valores y en las últimas 2 horas por lo menos han aumentado en un 50%. Otra terminal aérea afectada en el Caribe es la de Cartagena. Para el aeropuerto Rafael Núñez hay suspensión de suministro de gasolina desde el pasado viernes, y para este lunes se prevé que la situación se extienda a 3 aerolíneas más, pero aún no se ha anunciado cuáles son los nombres de esta. Pero vale la pena mencionar que Avianca ya suspendió la venta de sus tiquetes para este martes 27 de agosto y miércoles 28 de agosto, por lo que desde Bogotá hacia Cartagena no habrá vuelos en estos 2 días. Solamente hay para hoy, para el viernes y en este caso para el jueves, y están incrementando los precios. Además, en horas de la madrugada de este lunes también fue suspendida la venta para toda la semana entre Bogotá y Santa Marta por parte de esta misma aerolínea. Ahora hablemos de Barranquilla, la principal ciudad del Caribe. Pues hoy se está presentando una operación normal, pero ya publicó en el portal de venta de tiquetes que para el martes, miércoles y viernes de esta semana no habrá oferta de vuelos. Solamente hay para hoy y para el jueves, y se están ofertando 10 frecuencias diarias entre el aeropuerto El Dorado y el Ernesto Cortizos, siendo que en este último también hay inventarios críticos, y en Montería también hay aplicada la suspensión de suministro para algunas aerolíneas, Néstor. Vanessa, 6 de la mañana, 21 minutos, y está comenzando a pasar esta mañana de lunes lo que había advertido IATA, que es la Asociación de Transporte Aéreo, que iba a haber cancelación de vuelos por cuenta de la escasez de combustibles, escasez que niega el presidente Petro. En El Dorado están trabajando a marchas forzadas porque también se va a acabar la gasolina, ese combustible Fuel A que usan los aviones en Colombia, como el diésel lo usan los camiones, como la gasolina que usan los vehículos privados, los carros particulares. Los aviones usan un combustible particular. En el aeropuerto El Dorado, Felipe García. Hola Néstor, hasta el momento aquí en el aeropuerto El Dorado hay tensión por esta alerta que ya está sobre la mesa por la escasez de combustible que afectaría la operación aérea del país desde la próxima semana. En estos momentos el abastecimiento de combustible en el aeropuerto El Dorado está en mínimos, da para operar 3 días, Néstor, es decir, ayer domingo, hoy lunes y mañana martes. Es por esto que los vuelos en estos momentos que están programados a esta hora continúan sus tiempos totalmente normal. Hay cientos de pasajeros en estos momentos abordando sus aviones de manera regular. Sin embargo, Néstor, no va a pasar lo mismo, no pasaría lo mismo a finales de esta semana y la próxima si este problema no se soluciona. Justo acabamos de hablar, Néstor, con la Aeronáutica Civil sobre cómo está el abastecimiento de combustible en estos momentos y nos dicen que la vocería de esto la tiene OPAIN. Cuando hacemos la consulta respectiva, también OPAIN, que es la operadora aquí en el aeropuerto El Dorado, le tira la pelota nuevamente a la Aeronáutica Civil. Entonces no hay claridad en estos momentos sobre cómo estamos en estos momentos aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá respecto a abastecimiento de combustible. Lo que se sabe es que aquí en El Dorado, lo que le mencionaba hace un momento, está en sus niveles mínimos. Ya hay aerolíneas como Avianca, lo mencionábamos hace un momento, que dejaron de vender sus tiquetes a algunos destinos desde y hacia Bogotá, la principal terminal aérea del país, y ya las empresas, recordemos, están autorizadas por las autoridades para flexibilizar y adecuar la operación dependiendo de la disponibilidad de su cadena de suministro de combustible, y lo podrán hacer, Néstor, mediante la reacomodación, la suspensión o la cancelación de alguna de sus operaciones. Tenga en cuenta lo siguiente: si usted tiene vuelo programado entre las 0 horas del miércoles
miércoles 28 hasta las 11:58 de la noche del miércoles 4 de septiembre de este año. Comuníquese de inmediato con su aerolínea para evitar cualquier percance, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales, Néstor. Felipe, 6 de la mañana, 24 minutos. Dice el presidente Petro en su mensaje de ayer en la tarde: no hay escasez de combustible para avión. Lo que existe es una actividad irregular que ya está bajo investigación. De esa actividad irregular que informa el presidente Petro, Ricardo, no sabemos a qué se refiere. Sí, es que abre un abanico de posibilidades que incluso uno llevaría hasta el punto de pensar que eventualmente investigan algún tipo de sabotaje en Reficar. Lo que hemos averiguado, Néstor, es que el presidente hace referencia a lo que ocurrió con la falla eléctrica. Obviamente, de oficio tiene Ecopetrol que investigar qué fue lo que ocurrió, por qué fallaron eventualmente los mantenimientos, cuál fue la causa de esta parálisis, no necesariamente con una irregularidad como la conocemos o una situación que vaya más allá de eso, pero todo lo dirá la investigación. Lo que sea, Felipe, si hay sabotaje, si es un problema técnico, si es una falla humana, lo que sea, pero sí hay escasez de combustible para avión esta mañana. Yo no sé por qué el presidente lo niega, que una irregularidad. No, Néstor, yo sigo pensando que lo que tiene es que tiene una cantidad de funcionarios incompetentes en los cargos. Mire. Y pues se presentó este problema, que es grave, pues. Mire, mientras estamos hablando... Es grave y tiende a agravarse con el paso de las horas. Claro, sí, claro, y el presidente lo niega, pero pues eso no es anormal viniendo del presidente, ¿no? Es una situación temporal, no es un asunto de fondo, porque ya Reficar está funcionando normalmente y en los próximos días se normalizará plenamente el funcionamiento y la producción de este tipo de combustible. Pero les decía... mientras estamos hablando, la Casa de Nariño está reportando cuál será la agenda del presidente Petro para hoy. Señala la Casa de Nariño que habrá rueda de prensa del presidente de la República, un hecho inusual, porque hasta ahora no había tenido ese tipo de espacios, en la que tratará dos temas. Uno, situación de los combustibles para aviones, es decir, el presidente de la República hablará directamente de lo que está ocurriendo. Dos, resultados de las investigaciones sobre el Sistema General de Regalías o CADPAS, las posibles irregularidades o corrupción que él denunció el pasado viernes por más de 9 billones de pesos. El presidente de la República, entonces, directamente hablará en minutos sobre la situación de los combustibles para aviones. 6 de la mañana, 26 minutos, sin combustible para aviones, Ricardo, tampoco tenemos para los cohetes con los que íbamos a llevar tejido humano a Marte. Que si hay escasez de combustible, eso toca a todos los sectores. 6 de la mañana, 27 minutos, está trabajando la refinería de Barranca, que es la otra gran refinería en Colombia, al 103%, para intentar compensar el problema de Ecopetrol en Cartagena. Javier Rodríguez. Néstor, precisamente las 4 plantas cracking y la planta HDT, que es de hidrotratamiento de la refinería de Barrancabermeja, están operando en este momento a su máxima capacidad, al 103%, para producir precisamente combustible para aviones, luego de la crisis que se ha presentado por la situación allí en la refinería de Cartagena por una falla eléctrica. Esta máxima capacidad, según lo que ha comentado Ecopetrol, se llegará el próximo miércoles al 103% en la producción de este combustible importante para el sector aéreo del país. En el aeropuerto de Bucaramanga y Barrancabermeja, Néstor, por el momento no se ha cancelado ningún vuelo programado por las aerolíneas. Incluso Farid Yones, presidente de la Federación de Biocombustibles del Oriente del país, dijo que hasta ayer se presentó abastecimiento normal en los aeropuertos. En el caso nuestro, en el departamento de Santander, esos inconvenientes no se han tenido. La refinería de Barrancabermeja opera con total normalidad y la producción de Jet A1 para aviación está normal. En este momento el parte es de total tranquilidad y que no vamos a tener problemas de desabastecimiento de este combustible en nuestro departamento. La concesión Aeropuertos del Oriente, Néstor, que también maneja lo que es el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, ha manifestado que los vuelos hacia esa ciudad no se han cancelado por el momento, Néstor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. Esta historia, la de la escasez de combustible para aviones en Colombia, empezó el pasado 16 de agosto, es decir, hace 10 días, y está creciendo ahora con la explicación de los distribuidores.
Terpel, Chevron y WFS, que son los que tienen contratos con las aerolíneas a las que les entregan el combustible en los aeropuertos. Advierten que no están recibiendo el combustible suficiente que debe entregarles Ecopetrol después de hacer el proceso, el trabajo, primero en la refinería de Cartagena, la del problema, la de la falla eléctrica hace 10 días, y después en Barrancabermeja, una refinería que está operando incluso por encima del 100% de su capacidad. En un comunicado dirigido a la ministra de Transporte, María Constanza García, el gremio de las aerolíneas IATA empezó la advertencia hablando de la escasez más grave en 4 aeropuertos: Pasto, Bucaramanga, Leticia, Montería, pero esto, como efecto dominó, está llegando a casi todo el país, con 13 aeropuertos en la lista ante la crisis, porque se está trabajando con reservas en niveles bajos, bajísimos, por ejemplo, en Bogotá, el aeropuerto más importante del país, Medellín, Cali, Cúcuta, Santa Marta, por poner algunos ejemplos. Lo que están haciendo las aerolíneas es advertir que quedan reservas para máximo 3 días y entonces activaron los planes de urgencia, que son, por ejemplo, para poner un caso particular, combustible en Montería. Lo que hacen es tanquear el doble el avión en Bogotá, volar Bogotá-Montería y garantizar que ese avión se pueda regresar. Sin embargo, el problema es trasladarlo al Dorado, donde, insistimos, hay una baja en el nivel de reservas de ese combustible para aviones. Emitida la alerta, la Aerocivil publica la circular que abre la puerta para que las aerolíneas reprogramen, suspendan o cancelan vuelos. Esto a partir del miércoles, y es una puerta que tiene que abrir la Aerocivil porque le permite a las aerolíneas modificar itinerarios sin que les cancelen los famosos slots o pasajeros, y así afectar entonces a los pasajeros que tienen esos vuelos. A esta alerta del sistema aéreo le queda una pregunta: ¿a qué se refiere el presidente Petro cuando dice que no hay desabastecimiento, que hay es una actividad irregular? Esa actividad irregular, esa respuesta a la pregunta que él mismo hace en Twitter, solo la sabe el presidente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos, y al chicharrón por la escasez de combustible para aviones se suma otra papa caliente para el gobierno y en particular también para el Ministerio de Transporte: el congelamiento de los peajes en lo que resta de este año. Un anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien este fin de semana confirmó que los 113 peajes a cargo del Invías y otros 30 bajo administración de la ANI se quedan quieticos, tal y donde están, y no van a volver a subir de precio en lo que resta de este 2024. Ello tras 2 alzas que ya han tenido este año. La primera el pasado 15 de enero, cuando el gobierno tuvo que ajustarlos en un 13.12% correspondiente a la inflación del año 2022, y la segunda el pasado 1 de agosto, cuando ya tuvieron otro incremento del 4.64%, que corresponde al 50% de la inflación del año pasado, que recordemos fue del 9.28%. Pero la otra mitad, el otro 4.64%, estaba en capilla de ajustarse en cualquier momento antes de terminar este año, cosa que ya no va a pasar, pues dicho incremento queda postergado para el año entrante por decisión del ministro de Hacienda, quien justificó dicha patraciada por el efecto que podría tener sobre la inflación, que en julio fue del 6.86% anual. No obstante, según las propias cifras del DANE, el impacto es casi nulo. El impacto de subir los peajes en el costo de vida es de apenas 0.01 puntos porcentuales. En cualquier caso, baldazo de agua fría para los concesionarios y constructores de infraestructura y de obras públicas, a quienes el gobierno ya les adeuda 610 mil millones de pesos por congelar las tarifas de los peajes en el año 2023, en un experimento que salió muy mal, y a quienes ahora, con esta decisión de no querer hacer el tercer ajuste previsto para este año, les adeudaría otros 410 mil millones de pesos más, según alerta la propia Contraloría General, aumentando así la deuda del gobierno con dichos concesionarios a más de 1 billón de pesos y generando, por supuesto, más incertidumbre en el sector de infraestructura. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Luego de varias semanas de expectativa, finalmente el Consejo de Estado destrabó el viernes pasado las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a la victoria al presidente Gustavo Petro en junio del 2022.
La discusión se produjo luego de que se conociera la ponencia del Consejo Nacional Electoral, que va en el sentido de abrir investigación contra el jefe de Estado, contra quien fuera gerente de su campaña, Ricardo Roa, y contra otros responsables. Esa determinación, que todavía no ha sido discutida en sala plena, llevó a que un grupo de congresistas afines al petrismo, al proyecto petrista, entablara un conflicto de competencias administrativo, porque según ellos, el CNE no es el órgano competente para investigar al jefe de Estado, toda vez que según su teoría, esa responsabilidad recae sobre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimió esa disputa con la sentencia del viernes pasado. Es un auto que deja claras las competencias de cada entidad. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, dice el Consejo de Estado, es competente para seguir la investigación administrativa y puede imponer sanciones en ese sentido si hay lugar a ellas, incluso al jefe de Estado, sanciones administrativas. Sin embargo, en el punto siguiente de este auto, señala el Consejo de Estado que el Congreso es el eventual responsable de una sanción de pérdida de cargo contra el presidente de la República. Ojo, sí y solo sí, el Consejo Nacional Electoral procede a pedir esa sanción administrativa si llega a encontrar posibles irregularidades en la financiación de la campaña y se hace la solicitud. Quiere decir, el Consejo Electoral puede sancionar administrativamente, pero una sanción grave como una eventual destitución, que se ve muy poco probable en el panorama, solamente recaería sobre el Congreso de la República. Lo que viene ahora es que el CNE se reunirá esta semana, discutirá la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada y tomará determinaciones. Seguramente en medio de peticiones de magistradas petristas, este proceso tardará cerca de un mes, pero en un plazo no máximo a eso, tendrá el país que conocer si inicia o no una investigación formal sobre estas posibles irregularidades. Recuerden ustedes, posibles pagos no reportados, aportes de la USO, aportes de FECODE y otros hechos como no reporte hecho por parte de la campaña de gastos, entre otros, del controvertido empresario y estratega catalán Xavier Vendrell. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:36 de la mañana. Una de las redes más grandes de contrabando en el país recibió otro golpe de la justicia. Les hablo de la red del Bendecido, que es como conocen en el mundo criminal a Ricardo Orozco Baeza, que según el presidente Petro es el responsable del ingreso del 80% del contrabando a Colombia en cigarrillos, textiles, calzado y chatarrerías. El que se cree es el mayor socio que corrió la misma suerte y que esta mañana amanece en poder de la policía luego de que un agente encubierto lo grabara ofreciéndole al menos 200 millones de pesos para permitir el ingreso de mercancía ilegal, especialmente a los puertos de Buenaventura y la costa atlántica. Pacho es la quinta persona capturada por la red, cuya cabeza es Diego Marín, alias El Pitufo, el cerebro de esta operación, y era el hombre encargado de consentir a los policías, de pagarle los sobornos, de entregarles celulares y apartamentos en Cartagena. Esta organización tendría una renta criminal de 8 billones de pesos al año y tiene en la nómina a policías como Mario Andrés Sarmiento y Alex Galeano, que habrían engañado al Bendecido con la posibilidad de comprar al director de la Policía Fiscal y Aduanera. La red ya lleva en sobornos a funcionarios públicos, así está documentado, cerca de 915 millones de pesos en este caso judicial, que es complejo y que involucra a personas que todavía no han salido a relucir en esta investigación, que han intentado desacreditar con el argumento de que es un falso positivo o de que los agentes encubiertos provocaron el delito, muy parecida a la tesis con la que intentaron defender entonces a Jesús Santrich cuando fue capturado negociando cocaína. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, en resumen, lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular.
eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión. Esta es Blue, más que radio. Acaba de morir una leyenda en el mundo de los deportes, Sven-Göran Eriksson, que era sueco. Ricardo, usted se acuerda de él, fue el primer técnico extranjero de la selección de Inglaterra, ¿no? Claro, de la selección de Inglaterra habla Néstor. Feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Es una noticia trágica para el mundo del fútbol. Un entrenador que a los 76 años luchaba contra un cáncer de páncreas. Fue incluso manager de 12 clubes, de los grandes del mundo, entre ellos el Manchester City, estuvo en la Roma de Italia, en la Lazio, estuvo, como usted bien lo dice, sueco, dirigiendo a Inglaterra incluso en campeonatos del mundo a partir del 2002. Era en su momento el mejor técnico del mundo, ¿no? Sí, indudablemente, incluso llegó a dirigir a la selección de México, también hizo eco como uno de los extranjeros europeos al comando de una selección pues de este continente, de esta parte del planeta. Desde Londres a esta hora, Silvia Carrasco. Néstor, la verdad es que Sven-Göran Eriksson es una persona, un héroe para Inglaterra, porque aunque sabemos que Inglaterra hace muchos años que no gana ningún título, la verdad es que en el año 2001, cuando llegó Sven-Göran Eriksson, fue también por primera vez que la selección de Inglaterra caía en manos de un extranjero y fue tremendamente combatido entonces por la prensa local. Le decían que le habían entregado su derecho de nacimiento como dueños del fútbol, que se consideran los británicos, a una nación de esquiadores y de lanzadores de martillo, decían. Pero él, que era bastante joven entonces, la verdad es que ni se inmutó y rápidamente llevó a Inglaterra victorias sobre España 3-0 e incluso sobre Alemania 5-1, que ya era lo máximo que podía ocurrirle a los británicos, que estaban deseosos de triunfos. Llevó a la selección de Inglaterra a cuartos de final en 3 torneos. Sven-Göran Eriksson, como contaba Ricardo, murió a los 76 años. Ha dicho su representante, su agente, que había muerto esta mañana rodeado de su familia allí en Suecia. Él anunció que tenía cáncer en enero de 2024 y un mes después dejó de su último trabajo. Dijo en ese momento que tenía un cáncer terminal y que probablemente le quedaba, en el mejor de los casos, 1 año de vida. Bueno, duró 8 meses más. La verdad es que es un hombre que sorprendió a muchísima gente durante su carrera. Él tenía apenas 30 años cuando se hizo cargo de un club allí en Suecia, el Göteborg, y lo llevó nada menos que a llevarse el título de la Copa de la UEFA en 1982. Y claro, inmediatamente empezó a interesar en todo el mundo. Se fue al Benfica en Portugal, ganando 2 títulos de liga y alcanzando la final de la Copa UEFA, pero después pasó por la Roma, la Fiorentina, también por la Lazio, hasta que finalmente llegó a Inglaterra. Y la verdad es que en Inglaterra se le quería muchísimo, y entonces se está anunciando con mucho dolor esta muerte de Sven-Göran Eriksson a los 76 años, Néstor. Silvia, gracias. 6:42 minutos. Ya vienen a propósito los deportes en Mañanas Blue. ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Muy bien, en mi descanso, en mi pausa posterior a los Juegos Olímpicos. Sí. No las anoté como vacaciones. ¿Cómo que no? O sea, y pausa y descanso no es lo mismo que vacaciones. Eso tiene diferencias administrativas. Exactamente. Y en esta época es mejor establecerlo de esa manera. Eso quiere decir, vuelvo a pedir vacaciones. Algo por el estilo, o antes. No se han descontado. No, muy bien. Después de la maravillosa experiencia de los Olímpicos, es un placer regresar, es un gusto volver a esta mesa y compartir con todos mis compañeros y también con todos nuestros oyentes en Mañana. Bienvenido, ya vienen los deportes nuevamente a partir de hoy. Ricardo Rego al frente del barco de los deportes. Me encantaría decirle que son unas amables mañanas azules. Lo son en realidad, pero hombre, al corazón. Pero mírele la sonrisita. No, es la plenitud de volver, padre. Bueno. Ay, Dios, lo de Carbonero. Sí, yo sé, gracias. Yo sé que lo de Millonarios está saliendo mal, ¿no? Bueno, llegó el momento de pensar en un reemplazo, en un cambio de timonel. No creo todavía. ¿O sigue usted en el Gamero Believers? Afortunadamente creo que el Millonario, Ricardo, no cambiamos técnico cada 8 días cuando los resultados no se dan. ¿Hasta cuándo van a aguantar? ¿Está hablando de alguna América de Cali? No, ¿hasta cuándo van a aguantar? Van de fracaso en fracaso y de técnico en técnico. Solo sonó la canción. Pero, a ver, Gamero fue
campeón con Millonarios. Sí. Gamero sabe de fútbol. Claro, Pero es que se le olvidó dirigir. Es uno de los mejores entrenadores hoy por hoy. No veo en los últimos años por qué del fútbol le vamos a colombiano. echar la culpa a Gamero de las malas contrataciones, de lo que pasa en el campo. Pero bueno, ya vienen los deportes. ¿Cómo va Falcao? 6:44 minutos. Recuperándose. Ayer no pudo jugar. Falcao, ¿cuántos goles? En ese estoy con Ospina. ¿Cuántos goles tiene Falcao? No ha marcado todavía. No pudo. Ayer no pudo jugar. Es que sin jugar no puede marcar. ¿Y por qué no puede Porque jugar? está lesionado. Porque contrataron al suplente del Rayo Vallecano que tiene 39 años. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Ánimo, fuerza. Hay que iniciar el lunes con todas las ganas, con la mejor actitud siempre. El Unión también perdió. A propósito. Buenos días, padre. A propósito. ¿A qué se le da a cada uno su dosis, no? A propósito de Rayo Vallecano, lo de James Rodríguez con el Rayo Vallecano ya parece un hecho, ¿no? Es inminente el anuncio y la confirmación, ya les vamos a contar, como también ya es otra realidad la de Juan Guillermo Cuadrado, que se mantendrá en Europa. 6:44, tema de hoy, padre. Néstor, sabe que el fin de semana estuve en La Guajira, estuve en Riohacha y estuve en Maicao. Y al llegar a Maicao fui a visitar este asentamiento irregular, creo yo, que se llama La Pista. La Pista. Néstor, ahí hay como 13,000 personas. Mire, yo he ido a muchos lugares del mundo y conozco bastante bien Colombia, pero ¿sabe que nunca había visto tanta pobreza? Nunca. Es decir... Y es un asentamiento de venezolanos particularmente. Y colombianos regresados de Venezuela. Por lo menos 13,000. Obviamente, como era una pista del aeropuerto, imagínate el espacio que hay. Cambuche tras cambuche. Néstor, con decirte que ni fui capaz de tomar foto porque me parecía ofensivo. Son de esos momentos en los que creo que hemos fracasado como sociedad. Quiero compartir un poco la experiencia que viví allí. De una vez, padre, experiencias del padre Linero este fin de semana, hablando desde un asentamiento en La Guajira. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Estoy en el asentamiento La Pista, en Maicao. Al entrar, el conductor me acompaña. Se detiene en una tienda de sus familiares. Su prima, con ese hablado guajiro tan particular, le pregunta: «Bey, ¿tú qué vas a hacer para allá?». Él le responde que lleva a unos señores que van a hacer un trabajo. Esto ya me anticipa lo que voy a encontrar. Aquí viven más de 13,000 personas, 2,500 familias, en los 1,200 metros que mide la pista del antiguo aeropuerto de Maicao. Son unas 15 manzanas de cambuches construidos con los desechos de la sociedad. Plásticos, maderas, láminas de zinc, llantas. Viven resistiendo el calor del desierto y todas las carencias que un asentamiento como este puede tener. No hay servicios públicos, no hay trabajo y el acceso a la educación es casi imposible. La mayoría son migrantes y colombianos que han retornado de Venezuela. Esa realidad me produce reflexiones bien claras. La primera, nadie sensato puede respaldar o defender un sistema que haya provocado tal migración. No encuentro ninguna razón que justifique que un gobierno de cualquier ideología someta a su gente a una situación tan dura y compleja. Es doloroso pensar que a pesar de todo, las personas que están aquí en mejores condiciones dicen ellos que las que tenían del lugar desde donde vienen. La segunda reflexión, me conmueve profundamente la capacidad de lucha de esta gente, la creatividad con la que se niegan para sobrevivir. Ellos se la ingenian de todas las fuerzas y se niegan a padecer. Las sonrisas que aún se dibujan en medio de tanta necesidad, la solidaridad entre ellos. Veo en sus rostros la firme decisión de no dejarse vencer a pesar de las difíciles condiciones que enfrentan. Y la tercera, con preocupación me pregunto cómo el Estado colombiano puede responder a estas personas. Es un deber brindarles condiciones dignas. Sé que no es un problema reciente, sino el resultado de un Estado que a veces solo piensa en el centro de su territorio. No puedo imaginar lo que sucederá si se cumplen las advertencias de una mayor migración desde Venezuela. Estando aquí, tengo la certeza que hemos fracasado como sociedad. La pobreza se manifiesta en todas sus formas. Me niego a tomarles fotos, solo los abrazo con la esperanza de poder ayudar en algo.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar de una noticia que hay que ampliar a esta hora. La muerte de Sven-Goran Eriksson a sus 76 años, les decíamos, luchó contra un cáncer de páncreas, manager de 12 clubes, ganó 18 trofeos y cumplió el sueño de, uno diría, el niño o el hincha, de dirigir por un día al equipo de sus amores, al Liverpool, gracias a Jürgen Klopp, en la era del colombiano Lucho Díaz. Fue seleccionador de Inglaterra, también de México, de Costa de Marfil, incluso estuvo al frente de la selección de Filipinas. Así que muchos de los clubes en el planeta, en Europa, hacen eco hoy de esta dolorosa noticia para el mundo del fútbol, el fallecimiento del sueco, el más querido en Inglaterra, Sven-Goran Eriksson. Hablamos de nuestro fútbol, de la liga en Colombia, la Betplay, que ha dejado a Millonarios, que volvió a competir después de 23 días, pero que sigue mostrando fracturas en su rendimiento. En Sincelejo, la nueva casa de Águilas Doradas, John Córdoba parecía encarrilar una victoria del conjunto embajador, pero no fue así, porque Guillermo Celis y luego Jorge Ramos fueron los encargados de asegurar el triunfo para el dueño de casa. Solo fueron 15 minutos azules en su rendimiento, en su capacidad de generar de juego y además la posesión, de lo que ha hablado el técnico Gamero, que indica hoy a Millos le está costando mentalmente superar este bache y no encuentra el fútbol que posteriormente, o mejor, anteriormente, le dio buenos resultados incluso para ser campeón. Y una jugada muy polémica en este juego al minuto 88, un penalti de Quiñones a Jader Valencia, una patada, falta, el central Matorel lo pitó como penal, el VAR lo reversó. Indicó el VAR que había un fuera de lugar de Jordana, una interferencia muy sutil, diríamos interpretativa del delantero ante Quiñones en la acción previa. Lo cierto es que al final la pena máxima no se sancionó y Millonarios cayó. El que sí ganó, cerrando la jornada dominical, fue el Once Caldas. El equipo de Manizales derrotó 2-0 a Jaguares de Córdoba. Doblete de Dairo Moreno. Se desempolvó el goleador histórico del fútbol profesional en Colombia. Marcó y el Once, con 16 puntos, está al tope de la tabla. Es líder, escoltado por Fortaleza con 13 puntos, los mismos de Atlético Nacional, que es tercero, mientras que Santa Fe y La Equidad son cuarto y quinto con 12 unidades. En ese grupo de los 8 se mantienen Junior con 11, Águilas, que con su victoria ascendió al séptimo lugar, y el América de Cali, que tiene 10 puntos. Hoy, a propósito, la fecha 7 se complementa con el partido entre Fortaleza e Independiente Medellín. Les hablábamos del torneo de la B, del ascenso. El Real Cartagena se quedó con el clásico costeño. Derrotó 2-0, sí, padre Linero, 2-0 al Unión Magdalena. Fue el debut de Sebastián Viera, ustedes lo recuerdan, el arquero del Junior de Barranquilla, pues hoy es entrenador y su arranque fue en positivo con el equipo de la ciudad heroica. Wilfrido de la Rosa y Cristian Flores, los encargados de marcar para el Real, que ahora es tercero con 13 puntos en la batalla por el ascenso. El Unión perdió, el Real Soacha con 16 unidades es líder, mientras que Llaneros le escolta con 14 puntos. El Unión, el Ciclón, es cuarto con 12 unidades. Y les hablábamos de los colombianos por el mundo. Un radar y un panorama general en torno a jugadores que pueden ser convocados en los próximos días para jugar las eliminatorias frente a Perú y Argentina. Lucho Díaz, gol, 100 partidos con el Liverpool, gran figura, asistió a Salah en el segundo para la victoria 2-0 frente al Brentford. Rafael Santos Borré, gol, victoria de su equipo, el Internacional de Porto Alegre, fue la figura en el 1-0 frente al Cruzeiro, su tercer gol en el Brasileirao, retornando tras una lesión muscular. Juan Guillermo Cuadrado, atención, que el Atalanta de Bérgamo en Italia acaba de confirmar, esta mañana se realizó los exámenes médicos, estaría firmando por un
un año. Esperamos la confirmación del club italiano para el anuncio de Cuadrado, que seguirá en la Serie A. Así como estamos a la expectativa del anuncio del Rayo Vallecano. Todas las partes están de acuerdo. James Rodríguez será jugador del conjunto de la ciudad de Madrid por un año. Veremos cuándo confirman al 10 para mantenerse en Europa, o mejor, retornar a Europa ahora en la Liga, volviendo a España. Y unos que no han estado en el radar de selección: Juan Camilo Cucho Hernández, doblete en la final de la Leagues Cup, asistencia, gran figura. El Columbus Crew ganó 3-1 a Los Ángeles FC, marcó el gol determinante al minuto 90+2, el 2-1. Así que el Cucho fue vigente campeón de la MLS y hoy de la Leagues Cup, gran figura en los Estados Unidos. Y el otro es Miguel Monsalve, el ex Independiente Medellín, marcó gol para la victoria del Gremio en Brasil al minuto 86, 1-0 frente al Criciúma. 6:54, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Hablando del presidente Petro, la arremetida de anoche contra las empresas generadoras de energía, contra el Consejo de Estado y contra las empresas distribuidoras, todo por los precios de la energía, especialmente en el Caribe, en donde estuvo el fin de semana. Fue una alocución no en directo, como solía suceder, sino grabada en un barrio, La María de Cartagena, en donde dijo que su gobierno ha hecho todo para cumplirle a la costa, pero que las tarifas de luz siguen altas porque los generadores de energía son 5 empresas, no todas privadas, que especulan con el precio, son las responsables, y además culpó a un magistrado que dijo le tumbó un decreto que le daba facultades especiales para intervenir las tarifas de servicios públicos. Se refiere al nombramiento de un comisionado de la CREG. Dice el presidente Petro que un magistrado sin leer tomó la decisión. Se refiere al magistrado Roberto Serraro, que en marzo de este año fue quien suspendió el decreto que decía que el presidente va a regular las tarifas de servicios públicos y que esa es una facultad, dijo el Consejo de Estado, que solamente le corresponde a la CREG, la Comisión Reguladora de Tarifas de Energía. Nuestro compromiso es ser felices. Esa es la tarea que tenemos al existir. Para ello, necesitamos buscar condiciones de bienestar, de bien ser. Es decir, generar esas condiciones en las que nosotros podamos vivir con armonía, con serenidad, con ánimo, con fuerza. Para ello, una tarea es buscar actividades que nos generen placer, felicidad. Muchas veces creemos que todo hay que hacerlo desde el sacrificio, desde el esfuerzo. Y sí, hay muchas cosas en la vida que lo exigen. Pero también se necesita encontrar esos momentos, esas experiencias que dan paz, que dan alegría, que dan ánimo, que te permiten vivir esas hormonas de la felicidad. Ojalá hoy sepas disfrutar la vida sin hacerle daño a nadie, sin hacerte daño tú y tratando de estar alineado con tu proyecto de vida. Ánimo, tú estás llamado a ser feliz. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 6 de la mañana, 57 minutos, en un pueblo de raizales, de negros, en el departamento de Bolívar, muy cerquita de Cartagena. Ahora es municipio San Basilio de Palenque. Este padre es el de Pambelé. Claro, el de Kit Pambelé, y de grandes boxeadores además. Néstor, queda ahí a 50 kilómetros al sureste de Cartagena, en las faldas del Monte de María. Ahí queda... Muy cerquita de Cartagena. Sí. Allí, Felipe, es el discurso del presidente Gustavo Petro, hablando ante petristas, hablando de la posibilidad de una reelección.
Y él después repostea el mensaje en sus redes sociales, hablando de reelección, diciendo que derrotaría a todos los expresidentes en caso de que estuvieran habilitados para el 2026. De reforma agraria tienen que extenderse lo más rápidamente posible, comprando haciendas para que el campesinado de cualquier color pueda producir alimentos que hoy necesita la humanidad por doquier. Hemos hablado aquí de historia. Se me asusta. Se me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados? Que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen alma bendita, no, por favor, lejos, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Se asustan los expresidentes, Felipe. Esta referencia del presidente Petro tiene nombre propio, ¿no? El único expresidente que podría competir con Gustavo Petro se llama Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Es decir, sí. o usted a quién ve compitiendo con Petro. Con opciones reales de competir, sí. Pero inclusive tampoco veo al expresidente Uribe en eso. Yo creo que ninguno de los expresidentes está interesado en la reelección. No. Y más bien esto sabe que yo lo vi el viernes y lo veía. Eso parece es como que el presidente está disvariando. Realmente. Felipe, yo no supe si era en serio o era un gracejo, como dirían. El presidente Petro yo creo que tiene razón en una cosa. Él tiene una base, como quedó demostrado. Sí, del 30%, los mismos 5 millones. El presidente Petro ha estado como alcalde de Bogotá, él ganó con el 30%, en la primera vuelta 30%. El presidente Petro a nivel electoral tiene 1/3 parte de este país. Y es posible. Eso no le da para reelegirse. De acuerdo. Salvo en su cabeza, ¿no? Ahora, evidentemente. El presidente Petro dice como si la competencia, si él se mete en la reelección, fuera con expresidentes. Ahí es donde se equivoca. Sí. Es posible que le gane. ¿A quién le gana? Pues a Pastrana, seguramente sí. A Uribe, tengo dudas. A Samper, por supuesto, bueno, son muy afines. Pero es que con Samper podría ser fórmula. No veo a los expresidentes en eso. Los expresidentes están en otro tema, pensando en otras cosas, cada uno haciendo política por su lado y tal. Pero yo no sé en qué país vive el presidente Petro. Sabe que